El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol. ¡Caracho está contigo! ¡Pedro, amigo! ¡Caracho está contigo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco, mejor dicho, diciéndoles directamente a ustedes qué es lo que andan anunciando con bombos y platillos, mejor dicho, con celebración y todo, mejor con guacherna y todo, hay que decirlo acá, dizque porque el señor Gustavo Petro, según unas encuestas hechas por Datexco, bajó nuevamente en su popularidad. O sea, estos berracos, estos berriondos, esta catajarria de infumables, esta caterva de malos informadores le están diciendo al país que prácticamente al señor Gustavo Petro no lo quieres naides, que nadie quiere saber nada de Petro, que el gobierno de Petro no funciona y que la gente está mamada del señor Gustavo Petro, que la gente está cansada de este gobierno comunista y castrochavista, de este gobierno de tinte socialista y de este gobierno que piensa en los derechos fundamentales de la gente pobre. ¿Que pa' qué? Que eso no sirve, que no necesitamos más a Petro y a su pandilla de iletrados, bachilleres que no tienen absolutamente estudios en nada y que los han puesto ahí a rotar por todos los puestos como unos funcionarios públicos ejemplares y como una gente que si no viene aquí a robar. Y entonces es donde ahí uno hace la comparación. ¿Cómo así que salió toda la gente divinamente, caray? Toda la gente de bien, caracha, los divinamente de este país a decir, no, pero es que Bolívar no sirve para nada, Bolívar no ha estudiado, no, pero es que Cielo Rusín, que para qué la pusieron ahí, no, es que Alexander López, o para qué, o no sirve ni siquiera para barrer en la casa, no, que este señor Carlos Carrillo, este barbado ahí, que no tiene presencia de nada, este es directamente un imbañable ahí. Y entonces uno dice, estaban muy contentos estos medios de comunicación con los funcionarios del gobierno de Duque, con los funcionarios del gobierno de Santos y con los funcionarios del gobierno de Uribe, que entre las tres presidencias acumulan nada más y nada menos que 20 años, por lo menos el 70% imputados, por lo menos el 60% directamente enguandocados y el otro 40% o un 40% prófugos de la justicia. ¿Y qué tienen en común todos estos berracos que hacen parte de las familias divinamente prestantes de este país, que sí estudiaron en buenas universidades, que sí saben muy bien cómo manejar al país y que absolutamente jamás caerían en corrupción? Lo malo fue que sí cayeron en corrupción y lo malo es que estos berracos sí desfalcaron al país y sí que dejaron a este pueblo con hambre. Pero ahí sí no vimos a los periodistas del establecimiento decir, ay no, la popularidad de Duque bajó, ay no, la popularidad de Santos bajó, ay no, la popularidad de Uribe bajó. No, estos berracos se encargaban de decirle todos los días a usted, señor o señora, que está allá en su casa, o señor, que está allá en su casa tranquilo viendo este noticiero, o tranquilo no, intranquilo, porque es que en este país nadie puede vivir tranquilo. Estos berracos le decían a usted, el gobierno de Uribe firmó TLC, el gobierno de Uribe está acabando con las guerrillas, la seguridad democrática está, mejor dicho, dándole paja a Colombia, vive Colombia y viaja por ella, así usted no tenga con qué viajar y así usted no tenga para dónde viajar. Pero con ese eslogan y con ese argumento me lo engañaron a usted, con el mismo argumento que decían,
Miren cómo Duque maneja de bien la pandemia. Este es un presidente que toca, mejor dicho, condecorar. Tiene a Colombia como uno de los mejores países que ha manejado la pandemia, cuando el gran dejó al país quebrado, cuando el gran con una cantidad de funcionarios, todos amigos suyos, desfalcaron al erario presuntamente, y cuando el gobierno de Duque se vio envuelto de escándalo tras escándalo, que inclusive presuntamente también implica a la mamá en esta celebración de contratos. Mejor dicho, esta catramandada de mierda se robaron a Colombia, mientras los medios de comunicación le decían a usted: ay, es que necesitamos otro Duque, el menos salvaje de la camada, un hombre joven que tiene a Colombia en la cabeza, lejos de los radicalismos, lejos de la pobreza y el castrochavismo que implica elegir a Gustavo Petro. Una vez el señor Gustavo Petro se lanzó a la presidencia de Colombia, nos querían meter estos mismos medios de comunicación que dicen que hoy Petro no goza de popularidad y que dicen que Petro ha nombrado una recua de ampones. Nos querían meter nada más y nada menos que al señor Rodolfito Hernández, don Rodolfín Pingüín, que claramente ahora no puede ejercer ningún cargo público y no puede meterse en política. Adivinen por qué. Porque este berraco incurrió en delitos de corrupción. Porque este berraco, a pesar de que lo vendían como el gran empresario, un hombre que no necesita robar, un hombre que ha construido su fortuna a punta de trabajo, y nos dimos cuenta que el señor explotaba a gente pobre, cobrándole una cantidad de plata por las casas esas que vendía, que el señor firmó contraticos para favorecer a sus hijos, y que el señor prácticamente utilizó la política para seguirse llenando los bolsillos. Y ahí volvemos nuevamente al ejercicio de siempre. ¡Ay no, Rodolfo Hernández, el hombre que necesita al pueblo! Decían estos mercaderes de la información, no, estos mercenarios del micrófono, le decían a usted que votara por Rodolfo Hernández. Pues bueno, la realidad hoy es otra, y la realidad también hoy en día es que al señor Gustavo Petro me le hacen encuestas todas las semanas. Entonces todas las semanas mandan un puñado de gente allá a los barrios divinamente, caray, de Bogotá. O sea, los ponen a hacer encuestas en el Parque de la 93, en el Virrey, en el Chicó y en el Cruel Nogal, allá en Rosales, donde viven los de bien, caray, que sí tienen que gobernar a Colombia, y pues todos salen chilladísimos, caray, a decir: es que no me gusta el gobierno de Petro, caray, ese gobierno se tiene que acabar, carachas. ¿Por qué? Porque estos berracos no tienen llenadero, porque estos berracos quieren que toda la vida se gobierne para ellos y sus privilegios. Y entonces uno le pregunta a un berraco de estos, que tiene la cuenta llena en el banco, que es dueño por lo menos de 3 o 4 o 5 propiedades, que es dueño de empresa y que tiene a sus familiares metidos directamente en el gobierno ganando plata, en los gobiernos que ellos mismos ponían: ¿qué hijo más quiere? O sea, ¿qué hijo tenemos que hacer los pobres para seguirlo manteniendo a usted en el privilegio? ¿Qué es lo que le hace falta? Vida tan triple que no tiene llenadero, que no le alcanza y que cree que este gobierno lo está llevando directamente a la pobreza. Es que viven ahí sabroso, es que toca decir que viven sabroso, que tienen empresa, que evaden impuestos, que con la lagartería de este país ponen a todos sus familiares a vivir sabroso también, y no les basta, no les alcanza, y aparte se llenan de ira y se llenan de rabia y se llenan de frustración, porque en los sectores populares de este país, que estos berracos han tenido enajenados ahí y adormecidos ahí y explotados ahí, se dieron cuenta que pueden tener un presidente que sí gobierne para ellos, que puede tener un presidente que exija por lo menos el cumplimiento de sus derechos laborales, que exija que los colombianos pobres tengan salud, tengan pensión y tengan educación. Es que la gente de bien, caray, a la gente de bien no le cabe en la cabeza que esta gente pobre y miserable, que toda la vida ha sido oprimida y explotada, venga y reclame derechos. Y entonces, ¿por dónde va la cosa? Cuando le dicen a usted constantemente, insistentemente y compulsivamente que el señor presidente de la República, y además que quienes le dicen esto a usted son nada más y nada menos que los medios de comunicación del establecimiento, es porque quieren ocultar algo, ¿no? Pues es porque me lo quieren entretener con cualquier cosa, mientras usted cree que sí, que verdaderamente vive en un país en donde está comiendo
desde hace 2 años y no en un país en donde viene comiendo por lo menos hace 200 años, pero bueno, eso es cosa de otro asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición sabe muy bien y entiende muy bien que la gente ya no les está comiendo ese cuento, que la gente ya no se le está tomando ese caldo y que las marchas que están organizando, pues francamente no están funcionando. A ver, ¿por qué? Porque las grandes cabezas que representan a la oposición en Colombia, que son la gente que compone al Centro Democrático, que representa al uribismo y que son la gente que compone a Centro Radical, que representa al señor Vargas Lleras, pues definitivamente no tienen cara para salir a decirle a usted que este gobierno va mal y que este gobierno es corrupto. A ver, entre el Centro Democrático y entre Cambio Radical tienen por lo menos al 40% de sus integrantes metidos en temas de corrupción y directamente enguandocados. Cambio Radical es el partido de Colombia con más corruptos y Cambio Radical es el partido político de Colombia que más ha caído en parapolítica, seguido por el Centro Democrático, que ya inclusive dejó en este gobierno una curul ahí vacía porque al señor Don Ciro Ramírez me lo mandaron para la cárcel, cosa de la que no le hablan a usted en este país. A ver, ¿qué es lo que pasa con todo esto también? Que don Vargas Lleras ya empezó la campaña política, que don Vargas Lleras ya está invirtiendo una cantidad de billete en redes sociales para que la gente diga, oh, miren Vargas Lleras, miren el lado humano de Vargas Lleras. Es que Vargas Lleras escucha muy buena música, es que Vargas Lleras dedica muy buenos poemas, es que Vargas Lleras habla muy bien de las cosas de la cotidianidad, es que entre Vargas Lleras y yo no hay diferencia alguna. Es que entre Vargas Lleras y yo no hay diferencia alguna. Este es un señor igual a mí. Y entonces a uno le toca recordar que el señor Vargas Lleras, que tiene intención de ser presidente de Colombia en el 2026, pues no se me parece a usted, señor colombiano de AP, del promedio y que pertenece a la clase media baja de Colombia en lo absoluto. Porque el señor Vargas Lleras ha vivido toda la vida divinamente, caray. El señor es de apellido, es de abolengo, tiene abuelo que fue presidente de la República y su familia pertenece a la élite colombiana que ha vivido toda la vida el nepotismo y la plutocracia, que don Vargas Lleras nunca se levantó a las 6 de la mañana a coger transporte público para llegar al trabajo, que don Vargas Lleras nunca se preocupó por poner un plato de comida sobre la mesa, que don Vargas Lleras no se ha preocupado en absoluto por pagar renta, servicios, universidad ni absolutamente nada. Esa gente no se parece en nada a usted, pero entonces el juego de los medios de comunicación es hacerle creer que en este gobierno se está comiendo, pero que usted puede votar por una opción presidencial que es igualita a usted, que comparte el mismo dolor que usted y que aguanta el mismo sufrimiento que usted y que por eso usted tiene que votar por esa persona. Por otro lado, están los del Centro Democrático, ¿no? Esta gente de bien, caray, que mientras le hablan de corrupción en este gobierno, están resolviendo sus propios problemas de corrupción. O sea, que la cabeza que representa a este partido, don Álvaro Uribe Vélez, está portas de un juicio, o sea, este señor posiblemente pueda caer en la cárcel presuntamente por andar sobornando testigos y por andar cambiando los hechos para perjudicar el nombre de una persona que pertenece a la izquierda de este país. O sea, que los líderes del supuesto cambio que van a acabar con la pobreza en Colombia y con el comunismo y con el castrochavismo son dos personas que pertenecen a la élite de poder en Colombia. Uno ya fue presidente 8 años de este país y puso 2 presidentes, y el otro tuvo abuelo que fue presidente y además ya fue vicepresidente de Colombia. O sea, los mismos de siempre queriendo gobernar y haciendo lo mismo de siempre. Los dos metidos en casos de corrupción gravísimos y los dos se han enfrentado y se han sacado los cueros al sol, pero los dos mismos se han sentado a hablar para seguirse repartiendo este país. Así, señoras y señores, que cada vez que me le digan a usted, ay, es que las encuestas están bajando en favor de Petro, es que Petro perdió popularidad y es que quienes ganan popularidad son los de la oposición, Uribe y Vargas Lleras. No de coma de cuento y haga el favor de respetarse a usted mismo si le va a seguir tragando semejante volquetada de... No sea tan mal la vida, por favor.
Y por otro lado, con lo que me lo están entreteniendo a usted, porque a usted le gusta es que le tiren migajas, ¿no? A usted le gusta es que le tiren gallinaza y cochiniza ya y sanguaza. A usted lo que le gusta es, mejor dicho, convertirse ahí en un gallinazo ahí, en un comedor de chandeses, hay que decirlo acá. Y entonces le están diciendo, ay no, que es que el gobierno de Petro le está repartiendo contratos a los influencers petristas. Que esos influencers petristas están viviendo sabroso este gobierno y que Petro está utilizando toda la plata del presupuesto público para coger a RTBC y convertirlo en un canal de gobierno como lo hizo Chávez y como lo hizo Castro, los verdaderos comunistas que empobrecieron a su país. Entonces uno tiene que volver nuevamente y uno tiene que esculcar allá en el gobierno anterior, en el gobierno de Duque, y se va a dar cuenta que este berraco sí que repartió contrato a sus amigos, que este berraco sí que puso a todos sus amigos de funcionarios y que los amigos de este berraco sí que desfalcaron presuntamente el erario y que el señor Iván Duque convirtió a RTBC en el canal propio de él para él mismo presentar y para él mismo hacerse como el salvador de este país en plena pandemia. Cogieron a RTBC, un canal público, y lo convirtieron en un canal poco objetivo. A ver cuál es la diferencia acá y a ver qué es lo que está pasando acá, que es que el señor Iván Duque contaba con una nómina paralela presuntamente, que eran los periodistas que están en los medios tradicionales de este país. O sea, por todo lado me lo inundaban a ustedes buenas noticias de Duque. Duque viajó a representar el país. Duque sabía hablar en inglés. Duque narró un gol con el señor William Vinascoche. Duque le está metiendo una paliza al COVID y al coronavirus. Duque ha sido el mejor presidente de Colombia. Duque va a ir a San Andrés y Providencia y va a hacer casas en menos de 100 días. El señor Iván Duque, como toca de bien la guitarra, como toca de bien el balón. Mírenlo como manda saludos de Uribe en el exterior. Y entonces la gente por todo lado se inundaba de noticias buenas de este señor, contrario de lo que pasa con Gustavo Petro, que cuyos medios de comunicación con los periodistas del establecimiento todos los días salen a mentir, todos los días salen a decir cualquier cosa de Petro y todos los días sin vergüenza alguna le meten cuento a usted del presidente de la República. ¿Qué hace el presidente? Pues utiliza RTBC para contrarrestar esta información y para por lo menos hacer buen periodismo, cosa que no hicieron presidentes pasados que utilizaban a RTBC para hacer lo mismo que hacen los canales privados. Así que, señoras y señores, por favor les pido un poquito más de crítica, un poquito más de profundidad en el asunto y un poquito de saber que cuando las cosas vienen de parte de Luis Carlos Vélez, de Vicky Dávila, de Néstor Morales y de Andrea Nieto, pues son cosas que verdaderamente no son ciertas, que tienen una agenda política y que además de todo tienen un interés en poner nuevamente un presidente de derecha que termine financiando a todos estos medios de comunicación. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. No se olviden activar esa campanita, no se olviden dar like, no se olviden suscribirse a este canal, no se olviden en compartir y no se olviden que este noticiero es el noticiero verdaderamente del pueblo. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos aquellos que hacen posible que esto se siga haciendo. Los amo.